Cuando dejé de luchar por ser perfecta, la autenticidad vino a rescatarme. Bienvenidos a este espacio en donde ser tú no solo es suficiente, es tu mayor revolución. Soy Gabriela Camacho, psicóloga especialista en emociones, ansiedad y personalidad, pero sobre todo una mujer que está en constante transformación. Aquí hablamos sin filtro de muchas cosas que siempre callamos. Heridas, ansiedad, perfeccionismo, relaciones, pero sobre todo de ese viaje de vuelta a nosotras mismas. Este es un lugar para sanar, crecer y ser auténtica. Comencemos. En un mundo que hoy nos propone siempre la perfección, el ser la más inteligente, la más rápida, la que más resuelve, la que mejor lo hace, la mejor mamá, esposa, hija, hermana y todos aquellos roles que cumplimos, hoy yo vengo a recordarte que en lo sencillo es en donde realmente está el secreto. En esas cosas que en el día a día no vemos, en esa falta de gratitud, en esa falta de presencia, en esa falta de conexión con nosotras mismas que por cumplir las expectativas ajenas, pues nos hemos ido olvidando. Y a pesar de hacer tantas cosas maravillosas, pues muchos de nosotros nos seguimos sintiendo poco suficientes, nos sentimos que estamos en una carrera constante, llenas de ansiedad, muchas veces incluso ya enfermas a nivel físico. Entonces esas respuestas realmente están dentro, están más en el ser que en el hacer. El cómo llegué acá es lo que hoy quiero contarte y cómo me convertí hoy por hoy en una apasionada con el trabajo por otras mujeres, específicamente con problemas de perfeccionismo, de ansiedad, que creen que al cumplir 200 miles de tareas pues van a ser felices y que al final del día se sienten drenadas, cansadas y como si estuvieran en una carrera constante. Porque así también me sentía yo. Por allá en 1990 y pico, porque sí, soy modelo 1900, pues yo crecí en un ambiente excesivamente demandante y perfeccionista. Recuerdo haber crecido en un ambiente competitivo, en donde las notas, en donde la inteligencia, en donde la capacidad siempre eran puestas a prueba. Crecí en un colegio al cual recuerdo con mucho cariño, pero que recuerdo que también nos hacía competir mucho entre nosotras. Era un colegio solo de niñas y me acuerdo que no solamente había que tener buenas notas, sino que había que hacerlo con gracia, lindo, perfecto, cosa que creo que me marcó mucho, además del temperamento pues con el que yo ya venía. Crecí realmente pensando que lo tenía que hacer todo perfecto porque solo así las personas iban a ver mi valía, solo así las personas iban a ver lo inteligente que era, lo valiosa que era y pues que así me iban a querer. Y conforme pasó mi vida, siempre sentía que nunca nada era suficiente, siempre me culpaba, siempre decía que algo había malo en mí, como en mi interior, y como que siempre tenía que arreglar algo. Y bueno, pues vivir así me trajo muchos problemas, me hacía estar enojada porque cuando uno se presiona demasiado, pues siempre está enojada. Vivía respondiendo siempre o siempre estaba a la defensiva, siempre pensando que me iban a criticar o que iban a demandar más de mí. Y bueno, pues eso hizo que durante muchos, muchos años yo me convierta en una persona excesivamente inflexible, moralista, que se sentía muchas veces superior o que quería sentirse superior a los demás, cuando al contrario creo que era esa inseguridad, que el sentir que hacer ciertas cosas que estaban correctas o que estaban bien me hacían ser una mejor persona. Entonces, durante muchos años me pasé en estos altos y bajos, en estas subidas y bajadas, siempre tratando de complacer a los demás, siempre tratando de encajar en lo que la sociedad me pedía. Y bueno, pues en un momento de mi vida, cerca ya de acabar el colegio, la psicología apareció en mi vida. Les cuento que en algún punto quise estudiar derecho, quise ser comunicadora y hasta organizadora de eventos, cosa que hoy por hoy, la verdad, hubiera sido un gran error porque creo que en la psicología he encontrado la misión de mi vida. Y fue ahí que comenzó como este camino apasionante de entender el por qué somos como somos. Hoy por hoy entiendo que esa chispita que se encendió en mi corazón, creo que mucho de ella fue también para entender por qué yo era como era, por qué actuaba como actuaba y por qué a lo mejor vivía tan enojada todo el tiempo. En la universidad empecé a flexibilizarme, empecé a entender de dónde venían muchas cosas de mi historia, de mi vida,
Pero no fue hasta que hice terapia, empecé realmente a cambiar esas creencias nucleares, a entender por qué yo creía que ciertas cosas estaban correctas y estaban bien, pero que quizás estaban yendo muy en contra de mi propia libertad, de lo que yo quería hacer con mi vida, llena siempre como de reglas, de órdenes, de cosas que se tenían que hacer o si no, casi casi que dejaba de ser yo. Y me di cuenta que mi vida, que mi autoestima y que todo mi ser estaba muy enfocado en las cosas que yo había logrado y no necesariamente en las cosas que yo soy. Hasta que, bueno, pues uno va creciendo, va madurando, hice mis procesos de terapia, sigo en mi proceso de terapia, creo que como psicóloga, como terapeuta hay que dar ese ejemplo de entender que siempre estamos en constante desarrollo y que es necesario tener esos espacios de crecimiento y de entendimiento de uno mismo. Y bueno, pues por ese mismo motivo, yo ya arranqué la carrera, comencé a trabajar, me di cuenta y es curiosísimo cómo funciona la vida, cómo da vueltas las cosas. La mayoría de personas con las que trabajaba primero eran mujeres y era curioso porque yo me veía un poco en muchos de mis pacientes. Veía esta ansiedad, veía este perfeccionismo, veía esta sensación de, no, es que si no hago esto, entonces, ¿qué va a ser de mi vida y de mi existencia? Esta inflexibilidad, estas ganas de controlarlo todo. Y decía, siento que soy yo en mi época pasada. Y me empezó a nacer esta pasión y creo que realmente es algo que Dios, el destino, el universo, como quieran llamarlo, puso en mi camino porque era curioso, pero la mayoría de mujeres venían con estas situaciones de ansiedad, de control, de perfeccionismo, de inflexibilidad. Y bueno, pues sufrían mucho en su momento, en sus relaciones de pareja, en su vida en general, se sentían agotadas. Muchas de ellas incluso estaban ya somatizando, es decir, se estaban enfermando a nivel físico, dolores de barriga, de espalda, de cabeza, falta de sueño. Y ha sido hermosísimo este camino porque justamente en algún momento de mi vida dije, quiero llegar a más personas, quiero poder transmitir este mensaje y quiero hacerles entender a las mujeres que sí hay otro camino, que sí hay otra forma de vida, que sí hay otro lugar en el cual uno puede vivir desde la paz, vivir desde lo que realmente a uno le apasiona, vivir en relaciones sanas, sí es posible, porque cuando uno no está bien con uno mismo, desgraciadamente sí, atraemos a personas que no son tan positivas, nos involucramos en relaciones que nos hacen daño, repetimos patrones, creemos que controlar es la forma de vivir, cuando realmente es totalmente una mentira. Entonces así nace Mujer Auténtica, que es un programa que he creado para mujeres justamente con este perfil, que buscan tener una vida más en paz no solamente con la gente de afuera, sino consigo mismas, porque a veces no solamente es lo que los demás esperan, es lo que a veces nos decimos en nuestra cabeza, esa lucha interna que tenemos, como si debo o no debo, como esta idea de ser esa mujer perfecta, que todo tengo que cumplir, que todo tengo que hacer, y creo que eso es lo más desgastante. Entonces, Mujer Auténtica realmente nace de esta necesidad de haber visto a tantas mujeres pasar por lo mismo y de aplicar una metodología que pues a cada una de esas mujeres que han pasado por mi consultorio, pues hoy por hoy son más felices, son más plenas, han dejado el control de lado. Si bien con esto no es que prometo que vas a quitar por sobre todo tu personalidad, yo sigo teniendo muchas veces mi personalidad perfeccionista, pero hoy por hoy la pongo a mi servicio y no a la complacencia del mundo exterior, sino realmente a lo que nace de mi corazón y de mi alma. Entonces, quería decirles que sí hay otro camino a través de la sanación de heridas, a través del entender por qué la ansiedad se da, de entender cuáles son las emociones que tenemos, que muchas veces estamos reprimiendo, de entender nuestras relaciones, cómo se conforman, mecanismos de defensas que estamos utilizando y que muchas veces nos siguen autosaboteando. Es realmente un programa hermosísimo en donde hay una transformación desde la raíz, porque no solamente es con mi experticia o con lo que estudié a nivel académico, sino realmente con la experiencia propia de haber atravesado y de haber transcurrido de esa mujer hiperperfeccionista y controladora a una mujer más libre, a una mujer que ya no tiene tanto miedo a equivocarse. Yo ni siquiera
una época de mi vida quise ejercer al momento de graduarme porque tenía mucho miedo al fracaso, mucho miedo a que no iba a tener pacientes, que la gente no iba a venir a mi consulta, cosa que tuve que atravesar y que superar. Y bueno, pues estuve ahí en un dilema y en una crisis existencial hasta que me lancé y hoy por hoy puedo decir que ya son 6 años de venir ayudando a mucha gente, transformando vidas y entendiendo que esta es la misión de mi vida y que bueno, pues tener este espacio hoy por hoy también me va a ayudar a que muchos de ustedes puedan transformarse, puedan creer nuevamente en sí mismas y darse cuenta que realmente sí hay otro camino, que sí hay otra forma de vida y que sí se puede vivir diferente, que no, que la felicidad no está en las cosas que hacemos, sino realmente en lo que somos, en esencia. Y muchas veces no podemos contestarnos esa pregunta, si bien no es una pregunta fácil de responder, pero responder quién soy es uno de los pilares fundamentales para poder saber a dónde voy, qué quiero, si realmente lo que estoy haciendo hoy por hoy es porque desde mi corazón, desde mi alma, es algo que quiero hacer, que quiero ser, o realmente simplemente estoy cumpliendo expectativas externas, que eso es lo que nos drena constantemente. Aparte, otra cosa que creo que es súper importante es que a las mujeres nos han enseñado a competir, a ver quién es la más valiosa, a ver quién es la escogida. Y creo que justamente por eso Mujer Auténtica es este espacio para formar comunidad, para sentir que en las demás mujeres nos podemos apoyar, podemos aprender, podemos crecer. Yo creo que una de las experiencias más lindas que yo he podido tener es justamente tener esta comunidad de mujeres que me sostiene, entre ellas mis amigas, con las cuales puedo conversar de temas apasionantes, lindos y justamente Mujer Auténtica busca eso, tener un espacio en donde te sientas entendida, donde te sientas comprendida, en donde no sientas que tienes que competir, sino solamente tienes que ser, en donde puedes mostrarte desde lo más vulnerable posible y donde no vas a ser justamente juzgada, sino comprendida y sobre todo abrazada. Yo creo que uno de los secretos más importantes para llegar a este camino de transformación fue darme cuenta que estaba tan desconectada de mí misma y lo importante fue volver a conectar con esa niña interior que todos tenemos dentro y de verdad hacer las preguntas necesarias e importantes para saber dónde estaba, qué es lo que me estaba desgastando tanto. Empezar a ver a la vida nuevamente como lo que debería ser, no me malentiendan esta palabra, pero como un juego, no por falta de seriedad, sino como un juego en el cual estamos aquí para aprender, para divertirnos, como si fuéramos esos niños pequeños que están experimentando, que están viviendo y no buscando siempre hacer lo que está bien, lo correcto, lo mandatorio. No digo que no hagamos las cosas que son correctas o que nos hacen bien como seres humanos, pero sí desde un lugar de mucha conciencia, no simplemente desde un lugar de repetición y de esto es lo que tengo que hacer porque se me dijo esto y punto, sino porque realmente hay un cuestionamiento. Yo creo que el secreto es justamente cuestionarnos y preguntarle a esa niña qué es lo que busca, qué es lo que quiere, cuál es su misión de vida y poco a poco ir respondiendo esas preguntas, porque no es que van a venir de la noche a la mañana, es un trabajo profundo el cual lo tenemos que hacer. Sin embargo, creo que es eso, o sea, tomarnos la vida como un poquito más experimental, no tanto como, tengo que tener 10 sobre 10, 20 sobre 20, tener As en todo el tiempo, como que si estuviéramos en una competencia nos tuvieran que calificar todo el tiempo. Realmente la adrenalina en una competencia es súper chévere por unos pocos segundos, pero imagínense pasarse la vida viviendo así, con el cortisol a tope, pensando que siempre tengo que estar haciendo algo y bueno, pues estoy sintiendo culpa porque muchas veces me siento a descansar. Esa no es una forma de vida, por lo menos que a largo plazo nos va a ayudar a estar bien, a estar en paz y a estar tranquilos. Al contrario, nos va a hacer sentir enfermas, nos va a hacer sentir desconectadas y vamos a empezar a tener muchos problemas de nuestras relaciones interpersonales y en nuestro día a día. Soy fiel creyente que todo eso que ponen en nuestro corazón es porque tenemos que hacerlo. Esos deseos que ustedes a veces tienen dentro y que no se atreven a hacerlos por miedo, porque no sé si voy a fracasar, porque no sé si va a salir bien. Les animo realmente a que lo intenten. Lo peor que puede pasar es que no funcione y ya está, no se van a morir por eso. Creo que desde que aprendí a pensar así, en que, bueno, mientras más rápido me equivoco, más rápido voy a aprender, he hecho muchas cosas que pues antes tenía mucho miedo de hacer. Así que
Invitarles a que me acompañen en este espacio. Va a ser un espacio de mucha reflexión, de mucho cuestionamiento, en el que vamos a tocar temas importantísimos de ansiedad, de perfeccionismo, de control, de personalidad, de todas estas cosas que nos acompañan en nuestra vida, que son dudas constantes, cómo aprender a ser más libre, cómo tener relaciones mejores. Pues me encantaría que me acompañen, que sean parte de esto, invitarles a que se suscriban. Igualmente, si es que quieren que trate de ciertos temas, les invito a dejarme de qué quisieran conversar en los comentarios. Y bueno, pues bienvenidos a este nuevo espacio que desde hace mucho tiempo estoy queriendo hacer. Y bueno, pues que la vida ya hoy por hoy me encaminó a hacerlo. Y pues para cerrar, me gustaría, y siempre lo vamos a hacer así en los siguientes episodios, es hacernos 3 preguntas importantísimas para que puedan reflexionar en los próximos días. La primera es, ¿estoy viviendo una vida que se siente mía o realmente estoy cumpliendo expectativas de los demás? La segunda, ¿qué parte de mí estoy apagando para poder encajar en una sociedad que me pide ser de X manera? Y la tercera pregunta, ¿qué necesitaría soltar hoy para poder ser más yo? Les dejo con esas 3 preguntas para que puedan responder, puedan reflexionar, puedan escribir si quieren, y nos vemos en un próximo episodio.